Hola amigos, esta es la reflexión 96. En este video voy a tratar el tema que yo llamo los factores constantes. Me refiero específicamente a aquellos datos concretos de la realidad de nosotros, los Homo sapiens. Son hechos que persisten a lo largo de la prehistoria y de la historia nuestra, de nosotros, los seres humanos. Yo voy a empezar desde el invento de la escritura por los sumerios, es decir, aproximadamente 4000 años antes de nuestra era. Esos 4000 años más los 2000 que tenemos de nuestra era, en total hacen 6000 años. Entonces, estos factores constantes, datos concretos de la realidad, en mi terminología, lo que yo denomino cabos sueltos. Vamos a tomar en estos 6000 años. Por supuesto, existían en la prehistoria, antes del invento de la escritura, pero vamos a tomar que todo empieza en Sumeria. Con los sumerios inventan la escritura. Me río porque hay un libro famoso que se llama La historia comienza en Sumeria, y en gran medida sí, porque la historia comienza a través del invento de la escritura, con constancias escritas, ya sea en tejas de terracota, en vasijas, con inscripciones ya con vocabulario, ya sea ideográfico, como en el caso de los jeroglíficos egipcios, o el lenguaje escrito cuneiforme de los sumerios, en forma de cuñas, y que al principio era ideográfico y silábico, y después pasó a ser, ya posteriormente, a ser vocabulario, o sea, con letras, palabras y después letras. Bueno, eso lo comento en otros videos. Yo voy a ir específicamente al tema de qué factores constantes encuentro a lo largo de la historia, de estos 6000 años. Hechos contrastados, verificados, que cualquier persona que lea un poco de historia va a darse cuenta que son correctos, son constantes. La historia transita y en ese tránsito de la historia estos hechos son constantes. Primer hecho, con la organización en agrupamientos de homínidos, de Homo sapiens, empieza a aparecer el primer factor constante, que ya estaba antes con el macho alfa cuando había manadas de homínidos. Pero cuando el Homo sapiens se agrupa, aparece lo que yo llamo codicia sobre bienes y personas. En este caso, la codicia sobre personas, que engendra la idea del poder, el poder sobre personas. Y aparecen en estos primeros civilizaciones antiguas, Sumeria, Acadia, bueno, todo lo que yo menciono en los anteriores videos, en esa evolución histórica, el poder, la idea del poder, que estaba detentado en personajes, reyes,
que a su alrededor había cortesanos y que estos reyes se sustentaban que el poder era delegado por los dioses. Y aquí aparece otro factor constante. Las mitologías, luego las religiones, las creencias religiosas, los mitos, las fábulas, las leyendas, que dicen que había seres omnipotentes, los dioses, con distintas características. En este video no voy a analizar las características de cada dios en particular, pero el concepto de dioses y después a posteriori de Dios de uno solo. Pero cada religión tenía sus fábulas, leyendas, mitologías, etc. Dos factores constantes: el poder, por un lado, y las mitologías, los dioses, el invento de los dioses, la creación de los dioses, para justificar el poder. Entonces los reyes justificaban su poder, que era delegado de los dioses. Los dioses delegaban en los reyes el poder. Primer factor constante, el poder sobre personas. Segundo, paralelamente, en un nivel paralelo, las mitologías y las religiones a posteriori. Simultáneamente aparece, rodeando el poder, los ricos y como contrapartida los pobres. En la evolución histórica, los reyes, los esclavos, en la Edad Media los amos, los dueños de la tierra, los vasallos, los siervos de la gleba. Y luego, en la época moderna, los ricos, la organización del capitalismo industrial primero y actualmente del capitalismo financiero especulativo. Y por el otro lado, los que viven de su trabajo, los trabajadores, y fuera de este esquema, los que no tienen nada, los indigentes. Bueno, otro factor constante: ricos y pobres. Entonces ya tenemos los siguientes factores constantes, que están hace 6.000 años, que están inamovibles: el poder, la mitología y las religiones. Paralelamente al poder están muy asociados. Por eso que yo hago una digresión. En mis videos yo digo que las ideas políticas que sustentan el poder son dogmáticas, muy parecidas en su forma de practicarse a las religiones, al pensamiento, el modo de pensamiento de creencia o religiones, que también son dogmáticas, que forman sistemas cerrados. Las ideologías políticas y las ideologías religiosas son dos sistemas cerrados que se manejan como sistema. Por eso que es tan, otra digresión, es tan difícil en una reunión hoy en día entre personas. Cuando hablan de política se exasperan los ánimos, cuando hablan de religión también se exasperan los ánimos. Son dos ideas que yo llamo enraizadas, muy profundamente en el modo de pensamiento, en las prenociones y en la segunda conciencia. Están enraizadas. Por eso que es tan, reitero, difícil en una reunión familiar hablar de estos temas. Generalmente hay problemas, porque son ideas cerradas. Bueno, vuelvo a enumerar, estoy enumerando factores constantes: poder, religiones; riqueza, pobreza. 6.000 años
factores constantes. Permanecen así. Es más, entre riqueza, ahora tenemos los súper ricos, que son súper, pero súper ricos, y pobres que son súper pobres. Es un factor constante. Y el otro factor constante es la desigualdad entre gobernantes y gobernados, ricos, súper ricos y pobres, súper pobres, la desigualdad. Estos datos concretos de la realidad permanecen durante los últimos 6.000 años, permanecen constantes. Sigue habiendo poderes, de una manera o de otra se accede a esos poderes, ya no están delegados por los dioses. En las modernas naciones más civilizadas, generalmente el poder es del pueblo, que lo detenta el pueblo, y el pueblo lo delega en sus gobernantes, ya sean reyes, presidentes, legisladores, primeros ministros, lo que fuere. Pero la soberanía está en el pueblo, actualmente, y lo delega en seres especiales, reyes, presidentes, bueno, que ejercen el poder real. El pueblo tiene un poder simplemente de delegación, delega. Por eso las democracias actuales son representativas. Factor constante, permanece constante durante 6.000 años. Y el otro factor constante que permanece es la desigualdad, que en lugar de achicarse la desigualdad, se está agrandando de una manera ya obscena, porque es obscena la desigualdad que existe actualmente. Y con la pandemia se ha acentuado la desigualdad. En otros vídeos comento que los súper ricos incrementaron sus fortunas, específicamente los datos vienen de la revista Forbes, que analiza, bueno, lo que comento en vídeos anteriores. Han multiplicado por 10 o por 20 sus fortunas en la pandemia, en el 2020, en plena pandemia. Y el otro factor constante, la desigualdad es el último que mencioné, el otro es la injusticia, que es lo contrario a la justicia. Cada vez hay más injusticia. Eso es así. Cada vez hay más poderes judiciales que son injustos. En lugar de proteger y promover la justicia, lo que hacen es promover lo contrario de la justicia, es decir, la injusticia. Estos son datos de la realidad. En videos anteriores pongo ejemplos, muchísimos ejemplos en todos los países del mundo. No solo acá en la República Argentina, sino en todos los países del mundo. Injusticia. Es la misma injusticia que había en la Edad Media entre los dueños de las tierras y los vasallos, los siervos de la gleba. Era injusto. Bueno, la injusticia es otro factor constante. Tenemos varios factores constantes que permanecen a lo largo de todos los ciclos históricos. Por eso los llamo factores constantes. Son constantes, siguen. Y en muchos casos se acrecientan, aumentan su preponderancia. Todo lo que dije hasta ahora son datos de la realidad, cualquiera lo puede verificar. La desigualdad es tremenda, cada vez mayor. Bueno, todos estos factores constantes yo los marco en niveles paralelos, en niveles de ubicación, cada factor en un nivel, y paralelamente los otros. Son como caminos, como rutas, como autopistas, las 3, 4, 5, 6 que mencioné. Paralelos, van todos por el mismo lado. ¿Qué hay debajo de esto? ¿Qué hay como una subestructura?
de esta estructura, porque evidentemente es una estructura, factores constantes, constantes y permanentes. Debajo de esto yo encuentro dos, en primera instancia los califico como emociones, constantes, también constantes. Una son los miedos. Los miedos. Es otro dato claro y evidente. Había miedo en las primeras civilizaciones, el miedo, bueno, a los fenómenos naturales, el miedo al poder de los reyes, al castigo. Imaginemos el miedo de un esclavo que estaba construyendo las pirámides en el antiguo Egipto. Miedo a que lo castigaran. Bueno, los miedos. A los fenómenos naturales incomprensibles, a un eclipse, por ejemplo, el terror. Bueno, el terror es un miedo exacerbado. Bueno, los miedos. Hoy en día los miedos bueno, lo más que se me ocurre a la pandemia, los miedos al coronavirus, el miedo a morir, el miedo, bueno, los miedos generados por las enfermedades, por la muerte, por la idea de la muerte, los miedos al castigo de sus superiores jerárquicos en los trabajos, bueno, miedos, muchos miedos. Es un dato, no voy a ejemplificar miedo por miedo, pero son muchos miedos de distinta índole, pero subsisten los miedos. 6.000 años de miedos. Y el otro factor constante, paralelamente a los miedos se agregan en forma paralela, en un nivel paralelo a lo que dije antes. Son todos niveles paralelos de factores constantes. Y el otro son los deseos. En los deseos hay subniveles que también son paralelos. Deseos a tener más poder real sobre personas, a tener más poder sobre personas, deseos a poseer bienes materiales, es la codicia sobre tener más bienes, es un deseo a vivir eternamente, por ejemplo, un deseo importante. Algunos de estos deseos son realizables, son posibles de realizarlo en la práctica, es llevarlos a que el deseo se transforme en realidad. Otros son deseos improbables. Pongo un ejemplo, acá sí voy a poner un ejemplo, porque quizá no lo mencioné en videos anteriores. Un deseo del Homo sapiens a volar por sus propios medios. Como ve los pájaros que tienen alas, agitan las alas y vuelan. El ser humano siempre tuvo el deseo de volar. El deseo de volar fue un deseo. Cito el caso de Leonardo da Vinci, que inventó alas como la de los pájaros y un aparato que, agitando esas alas, podía volar, en teoría. Cuando hizo la prueba se pegó un porrazo, según dicen algunos historiadores. Otros dicen que no alcanzó a probarlo, pero supongamos que lo probó tirándose con esas alas que podía mover en forma mecánica desde una superficie alta, desde un cerro o una colina, tirándose y aprovechando los vientos y querer volar. Dicen que ahí se pegó un porrazo. Pero es un deseo, el volar por los propios medios, que sin embargo, en la época actual, algo de ese deseo hay. A ver, piensen un momento qué cosa puede haber con el ser humano volar por sus propios medios, sin aviones, ni helicópteros, ni nada. Con algo parecido a las alas de Leonardo, las alas delta, el ala deltismo, algo parecido.
donde se practica, es un deporte que se practica y se aprovechan los vientos en lugares especiales, donde se pueda aprovechar durante un tiempo los vientos y con el ala delta se vuela. El ser humano se vuela. También podríamos decir los paracaídas. Uno se tiene en paracaídas por un tiempo hasta que llegue a tierra, vuela, pero no vuela, sino que se va deslizando hacia abajo por la atracción de la fuerza de gravedad. Termina en el piso. Pero las alas deltas no. Las alas deltas es una cosa, algo interesante. Es un deporte por los propios medios. O sea que es un deseo que en el devenir histórico se pudo llevar a la práctica. Hay otros deseos que ya son más problemáticos. Por ejemplo, el vivir 200 años, 300 años, 400 años. Son más problemáticos, pero no imposibles, porque a medida que avance la tecnología, muchos órganos que se deterioran se pueden cambiar y se puede hacer una especie de mitad robot y mitad humano, con un hígado, un corazón mecánico, un hígado también cibernético. Bueno, en un futuro inmediato se puede lograr esto y a lo mejor las personas, los seres humanos, podremos vivir, los que estén vivos en esa época, vivir 200, 300, 400 años. Y finalmente es posible, a través de la inteligencia artificial, llevar a ser un cuerpo totalmente robótico con inteligencia artificial, es decir, a través de una computadora, tener un robot. Hay muchos robots hoy en día, incluso con forma más o menos humana, y donde se está trabajando en la inteligencia artificial. Pongámosle que en 100, 200 años se logren hacer robots con inteligencia artificial y sería una nueva especie. Ya no seríamos Homo sapiens, sino seríamos Homo robóticos. Homo robóticos. Es posible. Por eso, no es algo imposible. En el terreno de la ficción, es decir, imaginar cosas imposibles de llevar a cabo en la realidad, sin embargo, a través de la ficción podemos, por ejemplo, pintar, dibujar monstruos. Me acuerdo de Jerónimo Bosch, el Bosco, con sus pinturas fantásticas, Bruegel, otro pintor también con figuras fantásticas, que plasmaban en sus pinturas. Es magnífico, las pinturas del Bosco, las recomiendo que las vean. Un invento, unos seres imaginarios que existen de manera parcial en las pinturas. Seres imaginarios totalmente inventados por el Bosco, pero que en las pinturas están. Son realidades de ficción, una ficción que se asemeja a una realidad, pero es realidad en la pintura. Vemos la pintura y la pintura es una realidad. Es decir, es un concepto de realidad ficcional. Dentro de esta realidad ficcional entran los dioses. Los dioses, todos los dioses que imaginaron, por ejemplo, la mitología griega o la mitología nórdica del norte de Europa. Vamos a los griegos, a los romanos, todos los dioses que inventaron eran inventados, formaban una mitología, historias alrededor de los dioses. Incluso se los representaba en pinturas, en gráficos. Hay un montón de elementos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, de los sumerios en adelante, de los egipcios, que representaban a sus dioses. Por ejemplo, los antiguos egipcios representaban a sus dioses. Son, en la pintura, en el sarcófago, en todos los elementos arqueológicos, están ahí plasmados, donde a través de la ficción se plasmaba ese ser. Y están.
están graficados. Y aquí viene algo importante que es otro factor constante. Las artes, el arte, ya sean escritos con leyendas, con cuentos, mitologías, relatos, Homero, me acuerdo de Homero, los relatos de Homero, y elementos de pintura, arqueológicos, incrustaciones, vasijas de barro cocidas, por ejemplo, con esmaltes, pintados. La pintura, las artes. Las artes expresan infinidad de seres imaginarios. Y otros seres imaginarios que están en la literatura y también en las artes, porque están en pinturas, las hadas, los gnomos, todos esos seres imaginarios que desde miles de años están vigentes. Son imaginarios, pero son semi-reales, porque están plasmados en obras de arte, ya sea literarias, pictóricas o ideográficas. En los egipcios con sus figuras, en los sarcófagos egipcios hay infinidad de figuras, los dioses mitad animal y mitad ser humano. Bueno, el material es enorme. Es un factor constante. Factor constante. Las artes, concretando a través de las artes, de manera pictórica, de manera literaria o musical también, seres imaginarios que están, datos concretos de la realidad. Claro, no son seres, son semi-imaginarios y semi-reales, porque están en las pinturas, en las incrustaciones arqueológicas, en lo que fuere la expresión artística que fuere, en la literatura, están. Pero están, voy a hacer un juego de palabras, están y no están. No, me río porque me acuerdo, es una digresión esta, me acuerdo de un dictador en la dictadura cívico-militar de la República Argentina, el dictador Videla, que es tragicómico, es trágico, cuando hablaba de los desaparecidos, que él había ordenado que desapareciera, y decía, y el desaparecido no está. Así lo decía con un sarcasmo. Bah, me acordé de eso, por eso, bah, la figura del desaparecido, que eran personas a las cuales esa dictadura las había hecho desaparecer, las mataba, las torturaba primero, las mataba y desaparecían, no estaban los cuerpos. En muchos casos, en otros los cuerpos los tiraban al mar. Es una cosa tremenda. Bueno, por eso ese gesto mío, los desaparecidos. Ahí tenemos una figura de la realidad. No están, pero estaban. Y ahora están desaparecidos. Pero están en la memoria, están en la historia. Es una digresión que es otro factor constante. ¿Por qué? Porque este mismo fenómeno de la dictadura aquí en la República Argentina pasó en todas las grandes dictaduras y en los gobiernos así autoritarios. Los nazis, lo que hicieron los nazis con los gitanos, con los judíos, con los comunistas, con todos aquellos que ellos veían como enemigos, los torturaban, los desaparecían, los exterminaban. Atrocidades tremendas. Las dictaduras, bueno, la masacre que hizo Stalin, otro dictador, incluso mató gente muy valiosa, y fue el que ordenó que lo mataran a Trotsky, que estaba exiliado. Bueno, otro factor constante es la agresividad y la crueldad del Homo sapiens. Es un factor constante. Como vemos,
Y puedo seguir añadiendo más factores constantes, pero por ahora señalo esto. Quizá en algún otro video busque más factores constantes. ¿Pero qué significa esto? Que el ser humano es más o menos, en estos factores constantes al menos, siempre el mismo. Es siempre el mismo. Y todos estos elementos, estos datos de la realidad que fui mencionando en este video, siguen vigentes. No se cambió. La pobreza sigue habiendo pobreza. Intentos de eliminarlo, bueno, intentos, todo intentos, pero se vuelve para atrás y sigue existiendo la pobreza. Este tema de los factores constantes que existen en la historia del Homo sapiens es para reflexionarlo y para sacar conclusiones. Las conclusiones las voy a sacar en otro video. Este video lo quiero hacer más restringido, más corto, y me voy a constreñir solamente a la enumeración de factores constantes. Y en los últimos, sobre todo, los miedos y los deseos, y las secuelas de los deseos, que mencioné antes, no lo voy a repetir, da que pensar, da para reflexionar. ¿Cómo es posible que en estos factores constantes siempre el Homo sapiens sigue y acrecienta las desigualdades en todos estos factores constantes? Cada vez hay más desiguales, hay más gente que tiene más poder, gente que tiene menos poder o no tiene nada de poder, los indigentes, por ejemplo. Y las injusticias cada vez son mayores. ¿Qué mayor injusticia que lo que está pasando con las patentes de las vacunas? Que yo lo menciono en otros videos. Hay un factor constante, la codicia. La codicia. ¿Por qué no interviene las Naciones Unidas para solucionar este problema? Que los estados puedan producir las vacunas, unificar todos los científicos de todo el planeta, aportar sin patentes todos sus conocimientos para hacer medicamentos contra la pandemia y contra el cáncer, por ejemplo. No me quiero meter con el cáncer porque es de terror. ¿Para qué están las Naciones Unidas? Bueno, ahí tenemos otro factor constante. Se quiso solucionar el problema después de la Segunda Guerra Mundial, un buen intento de unificar, hacer algo universal como fueron las Naciones Unidas, la creación de las Naciones Unidas, y esa creación universal no tiene poder, porque no tiene poder. Está el veto, el poder de veto, y hay los que tienen el poder de veto, sobre todo en el Consejo de Seguridad, que es el órgano ejecutivo de las Naciones Unidas, poder de veto, y, por ejemplo, el tema de las patentes, liberación de las patentes, unificar, que las Naciones Unidas puedan, o los estados de las Naciones Unidas puedan producir libre de patentes medicamentos, vacunas, empecemos por allí, medicamentos contra el cáncer, unificarlo. No, están los laboratorios privados, porque está el sistema capitalista, que es otro factor constante, porque el sistema capitalista es un sistema que se basa en la estructura de ricos y pobres, y de súper ricos y súper pobres. Se basa en eso. La estructura del sistema capitalista es esa. Quiere decir que es lo mismo. Súper ricos, súper pobres, ricos y pobres, la misma historia. Factor constante. Bueno, quiero redondear este video, que fue una enumeración de lo que yo llamo factores constantes a lo largo de 6.000 años de evolución histórica del Homo sapiens. En otro video voy a profundizar en las consecuencias que dan estos factores constantes, estos datos de la realidad, estos cabos sueltos que permanecen 6.000 años y girando con pretensión de hacer algún cambio y no se cambia nada, cambiar algo para no cambiar nada, y todo sigue igual. Estos cabos sueltos siguen vigentes en 6.000 años de devenir del Homo sapiens. Bueno, concluyo este video con la enumeración de factores constantes. Veré cómo continúo.
porque da para reflexionar. Por ahora lo dejo como cabos sueltos para el que vea este video, ate estos cabos sueltos y saque sus propias conclusiones. Bueno amigos, me despido hasta el próximo video. Chao.